Te saludo en esta tarde, soy tu hermana Jennifer Carola del programa Entre Cristianos y hoy nos encontramos nuevamente para poder estudiar, claro que sí, el corazón de la fe. Vamos hoy a estudiar, a tratar de hacer un estudio profundo de la teología reformada a través de la Confesión de Fe Bautista del año 1689. Bueno, la teología reformada a menudo percibida como un monolito doctrinal, podemos decir, ¿sí? Algo así. Es en realidad un majestuoso tapiz tejido con hilos de profunda convicción bíblica. De hecho, yo no pensaba así como pienso ahora, claramente. Y de hecho, podemos ver nosotros o nos encontramos con esa precisión sistemática y una reverencia inquebrantable por la soberanía de Dios, es lo que vemos nosotros en la teología reformada. Y para el creyente reformado, en este caso bautista, y para todo aquel que busca una comprensión robusta de la fe histórica, nos encontramos con la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ya no es simplemente un documento histórico, es una brújula teológica, un ancla inmutable y una ventana a la riqueza doctrinal de la Reforma Protestante, adaptada con fidelidad a las convicciones bautistas. Entonces, si de alguna forma podemos hacer un estudio de esta confesión, ¿verdad?, se arraigan los documentos históricos de la Reforma, revelan no solo su contenido, sino también su espíritu y su perenne relevancia. Vamos a ir viendo algunos puntos, como el cimiento reformado, que este es un eco de los siglos, para que nosotros podamos apreciar entonces esta confesión de fe de 1689. Es imperativo que podamos reconocerla como una heredera directa y también gloriosa de la primera y segunda reforma. No nació en un vacío, sino que fue cuidadosamente elaborada por hombres que conocían íntimamente los grandes credos y también las confesiones que la precedieron. Documentos como la Confesión de Augsburgo, por ejemplo, en el año 1530, el Catecismo de Heidelberg en el año 1563, la Confesión belga 1561 y de manera más directa la Confesión de Westminster en el año 1646. Esto forma ese humus teológico del que entonces emerge la Confesión de 1689. Los teólogos bautistas de 1689 sí tenían, de hecho, profundas diferencias eclesiológicas, pudiésemos decir, entre sus hermanos presbiterianos. Estaban en plena comunión doctrinal con ellos en los pilares de la fe reformada, y esto se evidencia en la estructura, y también en ese contenido de la confesión, que sigue de cerca esa formulación, el orden, también a menudo el lenguaje del texto de Westminster, adaptándolo solo donde las convicciones bautistas específicas se requerían en ese entonces. Entonces, este ejercicio no fue una mera copia, sino una afirmación consciente de una herencia común, un testimonio de la unidad doctrinal fundamental entre las diversas ramas del protestantismo reformado. Cuando nosotros entramos al segundo punto, nosotros nos encontramos con los pilares de la teología reformada de la Confesión de Fe, ¿verdad?, de Londres 1689. Y aquí nosotros podemos de alguna manera analizar profundamente, en este caso de la confesión, que revela su adhesión categórica a los principios fundacionales de la teología reformada. Vemos, por ejemplo, sola escritura. Allí en el capítulo 1, la confesión abre con una declaración inquebrantable sobre esa autoridad suprema e infalible de las Santas Escrituras. Y cada doctrina, cada práctica, cada pronunciamiento moral debe ser extraído de la Biblia como la única regla suficiente, también inerrante de todo conocimiento, fe y obediencia
salvadora, ¿te das cuenta? Entonces este es el principio catalizador de toda la reforma y también del fundamento sobre el que se construye la 1689. Pero también vemos, por ejemplo, en los capítulos del 2 al 3, la soberanía absoluta de Dios. Entonces en estos capítulos vemos sobre Dios su decreto eterno, que son un eco directo de las formulaciones de Westminster y los cánones de Dors. Se describe a Dios como el ser infinito, inmutable, todopoderoso, omnisciente, perfectamente santo, justo, bueno, amoroso, quien desde toda la eternidad, por el muy sabio y santo consejo de su propia voluntad, ha ordenado libre e inmutablemente todo lo que sucede. Entonces esta visión de un Dios soberano que decreta y que también ejecuta todos los eventos para su propia gloria es el color dominante de todo este tapiz reformado, infundiendo humildad y confianza en el creyente. La predestinación, la elección se presentan no como fatalismo frío, sino como la expresión de la gracia inmerecida de Dios, aunque muchos todavía no lo comprendan. Cuando vemos el capítulo 6 y los capítulos del 9 al 10, vemos la depravación total, esta depravación total del hombre, pero también la gracia soberana. Entonces la 1689 articula la doctrina de la caída del hombre y la corrupción completa de su naturaleza. El hombre en su estado natural, ¿verdad?, es incapaz de desear o de hacer lo que es espiritualmente bueno. Entonces, frente a esta sombría realidad, brilla esa luz de la gracia irresistible de Dios que opera en el corazón del pecador, capacitándolo para responder en fe, pero también en arrepentimiento. Entonces, las doctrinas del pacto de obras, como contrato de Adán, ¿verdad?, y del pacto de gracia como el plan eterno de redención en Cristo, son fundamentales en esta confesión. El capítulo 7, por ejemplo, siguiendo la tradición reformada para poder explicar cómo Dios interactúa con la caída de la humanidad. Entonces, cuando vemos los capítulos 8 y también del 11 al 16, ¿qué nos vamos a encontrar? Con cristología, con soteriología, y Cristo es el mediador único, verdadero Dios y verdadero hombre, quien en su vida perfecta y muerte expiatoria satisfizo en este caso la justicia divina y aseguró la salvación de su pueblo. Y la justificación por la sola fide, ¿verdad?, en Cristo, la adopción, la santificación, pero también la perseverancia de los santos son articuladas con una claridad y también una profundidad que revela ese consenso reformado. Entonces, la 1689 subraya que la salvación es enteramente por gracia, solo gratia, y a través de Cristo solamente, ¿verdad? Solus Christus, culminando en la gloria de Dios, soli Deo gloria. Qué maravilloso es poder estudiar, ¿verdad? Ya llevamos 2 puntos de este estudio, así que quiero seguir con nuestro tercer punto, que son las distinciones bautistas, fiel a la conciencia, donde la 1689 se aparta de Westminster, lo hace con una profunda convicción bíblica, sin traicionar el espíritu reformado, sino aplicándolo con rigor a la eclesiología, pero también a los sacramentos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la naturaleza de la iglesia visible en el capítulo 26, la 1689 define la iglesia visible como una congregación de creyentes bautizados, unidos por el pacto del Evangelio para la adoración, el compañerismo y el cumplimiento de la gran comisión. Se rechaza la idea de una iglesia nacional o territorial, insistiendo en que solo los regenerados y profesantes deben ser miembros. Este es un principio revolucionario en su contexto, pero profundamente arraigado en la lectura bautista de las Escrituras.
Cuando vamos al capítulo 29, aquí nosotros nos encontramos con el bautismo de creyentes. Quizá la distinción más obvia, la 1689 afirma que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, está instituida por Jesucristo para ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Es solo para aquellos que profesan arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y la inmersión es el modo correcto. Y esto contrasta con la práctica paudo-bautista de la Reforma, pero se argumenta como una inferencia lógica de la naturaleza del pacto de gracia y también en este caso de la membresía de la Iglesia como un cuerpo de regenerados. Nos encontramos también con la Cena del Señor en el capítulo 30. Si bien los bautistas comparten la visión reformada de la Cena del Señor como una cena memorial y espiritual, la 1689 afirma que solo los miembros de la iglesia local, ¿verdad?, los bautizados, deben participar, de acuerdo con la práctica de la comunión cerrada o la comunión de la iglesia. Ahora vamos al cuarto punto. El valor de un estudio profundo hoy. ¿Por qué es tan importante esto? Porque un estudio profundo de la 1689, con un ojo puesto en sus raíces históricas reformadas, no es un mero ejercicio académico o tal vez una añoranza nostálgica, es una necesidad. Es una necesidad vital para la iglesia contemporánea. Mira, nos vamos a encontrar con una claridad doctrinal. Cuando estamos en una era de ambigüedades doctrinales, ¿verdad?, de sincretismos, la 1689 ofrece una claridad incisiva sobre verdades fundamentales, sirviendo como un baluarte contra la herejía y también la deriva, en este caso, teológica. Pero nos encontramos también con una identidad reformada bautista. O sea, ayuda entonces a los bautistas reformados a entender su rica herencia, su lugar único dentro de la gran tradición reformada y sus distintivos bíblicos. Pero también nos encontramos con una adoración informada, una comprensión más profunda de la soberanía de Dios. Esa depravación humana, la gracia insondable, exalta a Dios también humilla al hombre, fomentando una adoración más ferviente, pero también auténtica. También nos encontramos con el evangelismo fiel, un evangelismo que compromete la depravación del hombre y la necesidad de la gracia irresistible de Dios. Será más dependiente del Espíritu Santo y se centrará en el mensaje de la cruz sin diluirlo. Pero también vemos la unidad y también vemos el diálogo. Cuando nosotros conocemos las raíces comunes y las distinciones, nos van a permitir un diálogo más informado, más caritativo, con otras tradiciones cristianas, apreciando lo que se comparte y entendiendo entonces las diferencias. En conclusión, amados hermanos, la confesión de fe bautista de 1689 es mucho más que un catecismo, es una declaración teológica magistral, es un eco vibrante de la Reforma, una síntesis fiel de la teología reformada y una expresión valiente de las convicciones bautistas. Su estudio profundo, anclado en los documentos históricos de la Reforma, nos introduce una visión coherente y gloriosa de Dios, del hombre y de la salvación, recordándonos siempre que la Iglesia no es una invención moderna, sino una comunidad edificada sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para la sola gloria de Dios. Me despido de ustedes, amados hermanos, y nos encontramos en un nuevo programa. Nos despedimos diciendo Soli Deo Gloria. Chao, chao. Bendi, bendi.